tenemos que ver que pronto nosotros vamos a necesitar una herramienta matemática llamada integración, pero la integración definida, no la integral indefinida, sino la integral definida. Para eso voy a hacer uso de lo siguiente. Voy a hablar un poquitico sobre ese tipo de integrales y la vamos a utilizar. Cuando uno habla de una integral de tipo indefinida, integrales indefinidas están relacionadas con la derivada. Si nosotros sabemos que hay una derivada, por ejemplo, la derivada de f de x, vamos a poner aquí una derivada de una función cualquiera. Esta función se supone que es función de x. Voy a poner explícitamente que es función de x. Sabemos que esta derivada nos va a dar también otra función, que va a ser función de x. Puede ser que esa derivada, después que le hagamos una constante, las constantes también se suponen que son funciones. Profe, Dime. ¿está compartiendo pantalla? Yo pensaba que sí, déjeme, Sí. eh, perdón, yo no me lo agarro cuando compartí. Gracias. No se preocupe. Y eso me pasa de vez en cuando, así que muchachos, estén pendientes. Disculpen. Como estaba mencionando, si nosotros tenemos una función f de x minúscula, que la estamos derivando respecto a x, ella va a producir una función de x. Esta función de x podría ser una constante. Una constante también funciona, la función constante. Entonces tenemos que fijarnos que esta es la clave para nosotros hacer la integración. Si se procede a hacer una integral, hay un teoremita que vincula entonces a esta derivada con integral. Ustedes ya deben conocer, que es el siguiente. Si nosotros pasamos el diferencial hacia el otro lado, eso es importante, nosotros podemos reescribir este paso así. Y luego integramos, pero noten que de ambos lados de la igualdad aparecen cantidades infinitamente pequeñas, a no ser que la función sea infinita, pero eso no es funcional. Entonces, esto es una cantidad infinitamente pequeña y esta otra cantidad infinitamente pequeña, porque estamos multiplicando por el de x. Los diferenciales por definición son cantidades infinitamente pequeñas. Si integramos a ambos lados para no perder el significado de lo que estamos haciendo, vamos a aplicar la misma operación a ambos lados, vamos a llegar entonces a lo siguiente, y aquí es donde ustedes tal vez están en cálculo. A copiarla, integramos a ambos lados. Tendríamos algo como esto. Cuando uno integra, nos vamos a encontrar con una cosa bien interesante, es que la integral de un diferencial es justamente la propia función. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí vamos a tener que la integral de la izquierda nos queda simple y llanamente f de x. La integral de la derecha, justamente lo que estamos tratando de encontrar. Esa integral de la derecha tiene la cualidad de que si nosotros la realizamos, vamos a conseguir también una determinada función. Ahora, si uno observa las relaciones con detalle, se va a dar cuenta que hay aquí entonces algo importante, que es que la derivada y la integral son operaciones inversas. Una es la inversa de la otra. Si nosotros queremos conseguir este término que está acá, nosotros pudimos haberlo hecho justamente aplicando la labor de integración, porque eso es lo que nos va a dar este lado, el lado izquierdo de esta igualdad. Pero, tal cual como ustedes ya conocen de cálculo, si nosotros decimos eso, voy a cometer un error a propósito.
este lado de la ecuación lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar por una expresión distinta. Porque quiero borrar esto, no lo estoy agarrando bien. Y armando para el otro lado, porque este editor es mañoso a veces. Uno tiene que poner unas cosas visibles, no las quiero poner. Ahorita están invisibles. Aquí hay un error. Noten que cuando uno integra los diferenciales, lo que está consiguiendo es justamente la función. Pero el error es el siguiente. Si ya integré, tendría que tomar una constante, que es la famosa constante de integración. Es decir, después que nosotros realicemos esta integral, empieza a aparecer constante. Pero si ya se integró alguna vez, esa constante aparece ya una vez en la ecuación resultante. ¿Por qué? Porque cada vez que uno haga una integral de tipo indefinida, aparece una constante. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros integral de tipo indefinida. Ustedes en cálculo están justamente en esta parte. Cómo conseguir estos resultados y ponerle una constante. Lo que pasa es que muchas veces uno no coloca este término, sino que se queda simple y llanamente con esta otra parte. Cálculo. La primera parte de cálculo. Es decir, en esa parte uno diría que el resultado de esta integral es justamente a esta f más la constante, porque ya se integró. Entonces, esto es justamente lo que uno en cálculo conoce. Hasta aquí no, no tiene más que otra cosa. Si nosotros derivamos nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que la derivada de esta constante va a ser 0 y la derivada de la integral se convierte en f de x, que es justamente lo que nosotros tenemos. Es decir, la derivación y la integración son funciones inversas. Pero hay algo importantísimo que para nosotros es útil en este curso. La integral no es más que una suma. Entonces, cada vez que nosotros veamos una integral, la tenemos que asociar con sumas. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Que nosotros estamos agarrando un intervalo y lo estamos eh, dividiendo en pedacitos de tamaño de x, hacemos el producto de la función por cada uno de esos pedacitos y luego lo sumamos. Eso es lo que nos está diciendo eso. Y por lo tanto, de allí la interpretación siguiente. Esta integral se puede interpretar como la suma de pedacitos que se consiguen multiplicando un delta x que estaría en el eje horizontal con una función que está en el eje vertical. Pero si uno se acuerda, el producto de esas dos cantidades se asemeja mucho a un área y por lo tanto la integral es el área bajo la curva. Eso es lo que nos está diciendo eso, porque si tenemos el producto de el área de la base por la altura, ese es el área de un rectángulo. Entonces esto se parece al área de un rectángulo. Y la sumatoria de todas las áreas de los rectángulos que se consiguen con respecto al eje horizontal, que en este caso es el eje X, obviamente es el área total. Si eso lo hacemos entre dos puntos, entonces vamos a decir que tenemos una integral de tipo definido. Entonces la integral definida nos daría cuál es el valor del área total que hay entre el punto inicial y el punto final. O dicho de otra manera, cuál es la suma de todos los productos que son diferenciales de x por la función desde el punto inicial al punto final. Muchas veces en este curso le vamos a dar la interpretación a eso de área, justamente la que uno utiliza en física 1. En física 1 eso se utiliza de manera escondida por allí, cuando uno habla de áreas bajo la curva, donde el eje horizontal ya no es el eje de tiempo, sino, perdón, de X, sino el eje de tiempo, y uno puede entonces ver las interpretaciones que sabíamos de física 1, por ejemplo, que la velocidad va a ser la derivada de la posición respecto al tiempo. Eso nos lleva a que en esta misma forma, pero en lugar de hablar de X, hablamos de tiempo. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a deducir, usando exactamente lo mismo, que X más una constante sería entonces la integral de
hipotermia. La velocidad por el diferencial de tiempo. Y si nosotros asociamos esto con áreas, podemos entonces decir que habría una integral definida que nos diría cuánto vale x, voy a poner x como función del tiempo, que sería igual a una integral que ahora vamos a poner así. Integral desde el tiempo inicial hasta un tiempo cualquiera. Esto va a ser nuestro tiempo final. ¿De quién? De la función velocidad, sabemos, la función del tiempo, por el diferencial del tiempo. Esto lo que nos está diciendo es simple y llanamente es lo siguiente, que tendríamos que ver cuánto vale esa función velocidad, sumamos los productos velocidad por el intervalo de tiempo, que es desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, y eso nos va a dar justamente la x. Pero, ¿qué pasa con la constante? Bueno, la constante de integración, en el caso que nosotros tengamos una integral definida, aparece de la forma siguiente. Como un valor inicial para la integral definida. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos esta ecuación, hay un teoremita que nos va a decir que si derivamos esto, como es una función y evaluar un punto, se va a cancelar. Esto otro lo vamos a calcular en función de la regla siguiente, que va a haber una función evaluar el punto final y una función evaluar el punto inicial. Esto es la clave para las integrales de tipo definidas. De hecho, en la guía que yo les envié está una representación, pero basada en conceptos intuitivos, no matemáticos, intuitivos, del por qué eso es válido en función del área bajo la curva. Entonces, noten que hay una correspondencia. La correspondencia es esta. El límite superior coincide con y el límite inferior coincide con esto. Es decir, estamos utilizando una herramienta matemática. Profesores de cálculo van a demostrar esto, que se llama teorema fundamental del cálculo. Uno de los teoremas fundamentales del cálculo, que nos dice que cuando tengamos una integral definida y tengamos una función, la antiderivada, ya que nosotros aquí conocemos que esta x es la antiderivada de esto. Entonces, si nosotros sabemos eso, podemos conseguir la llamada integral definida, evaluando la antiderivada en el punto final y restándosela en el punto inicial. Esto es la clave para nosotros y lo vamos a utilizar mucho. De allí que uno consigue cosas como la siguiente. Vean, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una función, voy a poner aquí una función cualquiera, aunque no tan al azar, voy a poner aquí, por ejemplo, algunas funciones que nos van a interesar. De ella hay una que se nos va a presentar bastante, y esa función es la siguiente. Si nosotros tenemos algo como esto, menos x, el menos diferencial de x, entre esta raíz, donde hay una constante, más x cuadrado, elevado a la 3 media. Si nosotros derivamos esto, acá, vamos a encontrar, pero si nosotros tenemos una integral de esta expresión, quitarle el menos, lo voy a poner después. Esta integral va a ser esto, x entre a
cuadrado por la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Más una constante. Porque una integral indefinida. ¿Qué pasa? Que si se deriva esta cantidad, debe darme esto. Si nosotros vamos a utilizar esto como una integral definida, tendremos que poner algo así. Eso es donde sus profesores de cálculo pues, van a trabajar la integral de tipo definida. Vean que hay los llamados límites de integración. Habrá un límite de integración inferior y un límite de integración superior. Pero es sumamente importante en física lo siguiente, no tanto en matemáticas, en física, lo siguiente. Vean que los límites de integración deben ser del mismo tipo que la variable de integración. Aquí la variable es x, entonces integramos en x. De una x inicial, que puede ser más pequeña o más grande que la x final, una x final. Cuidado, hay aplicaciones en internet que exigen que x final sea mayor que x inicial, pero eso no es necesario. Realmente eso no es necesario. Se pueden tener límites de integración en orden diferente. Según esto, que nos daría es algo como esto. La antiderivada de valor en el punto final es esto, menos esa misma antiderivada, pero evaluada en el punto inicial. Así que se calcula la integral de final. Pero, ¿qué interpretación le vamos a dar nosotros a la integral? Es la suma, vean, eso es importante, la suma de todos los productos que tienen esta forma. Dicho de otra manera, estamos sumando el área, algo que nos va a dar el área bajo la curva de esta función entre el punto inicial y el punto final. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros como interpretación de la integral. La integral siempre la vamos a interpretar como una suma y podemos extrapolar a otro tipo de cositas. Por ejemplo, supóngase que nosotros tenemos una superficie y esa superficie la picamos en pedacitos chiquiticos de superficie. De tal manera que cada uno de esos pedacitos tiene una cantidad infinitamente pequeña del área total de la superficie. ¿Qué será entonces la suma de todos esos pedacitos? La suma de todos esos pedacitos va a ser el área total. Noten que siempre las integrales las vamos a hacer con suma. Si hubiésemos tenido un volumen, por ejemplo, algo que tenga la cualidad de tener volumen, y dividimos ese volumen en pedacitos pequeños, pero de volumen, que es lo que va a pasar si nosotros sumamos todos los pedacitos pequeños de volumen. Si sumamos esos pedacitos extremadamente pequeños de volumen, las cantidades de volumen infinitamente pequeñas y las sumamos, eso se va a convertir en el volumen total. De allí que podemos decir, sin mucha precisión matemática, que la van a adquirir ustedes en otras materias, lo siguiente: si hubiésemos tenido una integral de un volumen, la vamos a anotar así, la integral de un diferencial de volumen. En este curso el volumen lo vamos a anotar con la letra B'. ¿Por qué? Porque la V, que ahora llaman V, la V tiene la cualidad de que la usamos demasiado en física. Y por usarla para potencial eléctrico, para volumen, para rapidez, para velocidad, etcétera. Obviamente hay que distinguirla porque en algunas expresiones aparecen varios usos de ella. Eso significa que eh, cuando la escribamos como B', estamos hablando de un volumen. ¿Qué ocurre? Que, como dije anteriormente, los límites de integración deben ser del mismo tipo. Pero cuidado, ojo, noten que aquí, en este caso, estoy poniendo un solo límite.
como si hubiese sido uno solo. ¿Por qué? Porque es que no sabemos cómo es que cambian las coordenadas espaciales y cómo ponerlas en forma de una integral. Hay maneras, ustedes lo van a ver en cálculo 3 y cálculo 4, pero como nosotros desconocemos eso, entonces usamos una nomenclatura especial. Decimos que integramos dividiendo a este volumen grande en pedacitos de volumen y luego lo sumamos. Por ejemplo, imagínense que hubiésemos tenido una esfera y esa esfera representa este volumen. Y nosotros dividimos la esfera en pedacitos de volumen y luego lo sumamos. De hecho, la palabra integración es justamente en función de eso, porque es como si lo estuviésemos uniendo nuevamente. Y el sinónimo de unir, o uno de los sinónimos de unir, es integrar. ¿Sí? Por eso es que llamamos a esto integración. ¿Sí? Si tenemos una esfera, por ejemplo, una esfera de radio R mayúscula, y calculamos esta integral, ¿cuánto nos dará esta integral? Bueno, si lo que tenemos es una esfera de radio R mayúscula, por ejemplo, si P' es el volumen de una esfera de radio R mayúscula, ¿cuánto da entonces esta integral? O sea, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál es el resultado de esta integral? Disculpe, profe, para calcular la integral del volumen de una esfera de radio R, habría que buscar la fórmula del volumen de la esfera y después integrarlo, ¿no? No es necesario, no es necesario. ¿Por qué? Es porque lo que vamos al concepto. ¿Cuál es el concepto? El volumen, pero la integral lo que hace simple y llanamente siempre es lo mismo. Agarra un objeto, puede ser una línea, podría ser una superficie o puede ser un volumen. En el caso de una línea, ¿qué es lo que hace? Agarran esa línea, dividen pedacitos pequeños los valores que están allí de ese intervalo y luego suman todos los pedacitos del intervalo. Eso, por supuesto, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar el valor de la longitud de esa línea. Si tenemos, puede ser hasta una línea curva, no necesariamente tiene que ser una línea recta. Si tenemos un objeto que tiene dos dimensiones, es decir, un objeto plano, que solamente tenga dos dimensiones, la integral, ¿qué es lo que nos va a decir? Agarra ese objeto plano, que tiene, por supuesto, área, y divídelo en pedacitos de área, y posteriormente suma todas esas áreas. Bueno, ¿cuánto será el valor de esa integral? El área total de ese objeto. Si tenemos un objeto volumétrico, y nosotros vamos a realizar la integral de el diferencial de volumen y ese objeto es una esfera, ¿cuál será entonces el resultado de esto? Vamos a la interpretación de la integral. Agarramos la esfera, la dividimos en pedacitos de volumen y posteriormente sumamos todos los volúmenes de esos pedacitos. ¿Y qué otra manera? Lo que estamos consiguiendo es el volumen total de la esfera. O sea, esta integral, si B', este B' que está acá, ojo, el que está sirviendo como límite de integración, es una esfera de radio R, esta integral va a ser muy simple. Esa integral simple y llanamente es el volumen de una esfera. 4/3 de pi por el radio al cubo. Ese es el resultado de la integral. No tengo por qué saber otra cosa. Es decir, ustedes en cálculo van a ver posteriormente cómo llegar a ese resultado mediante el uso de integrales dobles o sólidos de revolución, etcétera. Pero para nosotros no es importante eso. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es el valor del volumen de dicha esfera. Si hubiésemos tenido algo como esto, imagínense que tengo un disco. Disculpen que alguien está preguntando algo.
Hay muchachos en la sala de espera. Gracias, muchachos, por decir. Es que lamentablemente no lo veo, no me lo dice Zoom. O sea, gracias por decirlo. O sea, gracias, Manuel. O sea, bien, supónganse que ahora tenemos un disco. Supónganse que tenemos un disco, esta vez estoy diciendo que es de radio A. Y vamos a denotar con la letra S a la superficie. Ojo, no A. En algunos textos lo denotan con la letra A minúscula, pero A mayúscula. Nosotros no vamos a llamar a las áreas con A mayúscula porque se puede confundir con algunas otras cosas. Vamos a llamar a las áreas como superficie S. Entonces, vamos a ver que si yo les digo que vamos a calcular ahora esta cosita que está aquí. Un diferencial de superficie. A ver, aquí voy a hacer un poquito más explícito. Y voy a poner disco de radio. Esto es una manera de decir que estamos integrando en un disco de radio. Pero, acuérdense, ¿cuál es el significado de la integral? El significado de la integral es que agarramos algo grande y lo dividimos en pedacitos pequeños. Si lo que tenemos es el disco y lo vamos a dividir en pedacitos pequeños, vamos a empezar